Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo al horario en que estén viendo este video. Hoy estamos con el licenciado Gustavo Recal, también director del Museo y Archivo Histórico de la Municipalidad de Cañuelas. Es un conversatorio distinto. Desde que iniciamos los conversatorios por los que hemos pasado por distintas áreas, bueno, de patrimonio cultural hasta literatura, en total han sido 6 hasta ahora. Intentamos dar el espacio a cada uno en su especialidad, ¿no? Y en el caso de Gustavo, pensamos que lo más adecuado era una charla individual, por la razón que es una persona que se dedica al estudio de la historia y al estudio documental de la historia. Es licenciado en Historia por la Universidad de La Plata y también está haciendo un doctorado. Y también hablamos sobre cuál podría ser el tema adecuado de esta charla. Bueno, a mí se me ocurrió, por supuesto con la autorización de él, que podíamos hablar del nacimiento del partido de Cañuelas, ¿no? De esta fecha, hasta ahora tomamos la fecha de la creación del partido, de la que el 22 de enero próximo se conmemoran 200 años, tiene un recorrido documental, ¿no? Es decir, hay razones para que sea esa fecha y no otra, pero la historia está todo el tiempo investigándose, documentándose y también interpretándose, ¿no? Y entonces nos parecía un enriquecimiento a los conversatorios hablar con alguien que además es de Cañuelas y tiene muchísimos trabajos en los congresos de los pueblos presentados sobre Cañuelas, hablar sobre elegir un tema, en este caso la creación del partido, y tratar de ver de dónde viene, en qué se apoyó, y hacia dónde puede ir, de acuerdo a las nuevas investigaciones que surjan. Bueno, Gustavo, como te dije, voy a leer algo de las bases documentales de Lucio Vicente García Ledesma. Esta es la segunda edición de 1994, es un libro que se publica por primera vez en 1979. Como su nombre lo dice, son bases documentales para la historia de Cañuelas, es decir, es un punto de partida, ¿no? Esto ya a título personal, yo recorriendo un poco el libro, releyéndolo, pensé qué elementos podríamos tener en cuenta para la charla, además de lo puntual de la fundación, no de la fundación, como vamos a hablar, no existe, además de la fecha de la creación del partido, qué otros elementos se reúnen en esta conversación y pueden ayudar a una charla con Gustavo. En primer lugar, tenemos el pago de las cañuelas y el origen del nombre, que es pretérito. Voy a leer lo que dice García Ledesma. El eje de este pago ha sido el arroyo Cañuelas que desagua en el río de la Matanza. El testimonio más antiguo que hasta el momento hemos hallado es la merced que en el año 1686 el gobernador don José Herrera y Sotomayor hace a favor de Ignacio Fernández de Agüero de 2 suertes de estancia en el pago de la Matanza, en la laguna y cañada de las Cañuelas. Esta sería la primera mención, ¿no? al nombre Cañuelas, que es en el pago de la Matanza, en la laguna y cañada de las Cañuelas. Con este testimonio, que ahora es una fuente de información, se diluye la leyenda que conocíamos de que el virrey Bertis, en la expedición de 1779, había bautizado el arroyo con el nombre de Cañuelas. Bueno, acá se menciona a una leyenda, un dicho de que el nombre lo había puesto el virrey Bertis en una de sus expediciones. El origen del nombre, bueno, acá presento una hipótesis sobre el origen del nombre, por qué se llama Cañuelas. Nosotros creemos que alguno de los conquistadores de estas tierras, o más bien algún piloto agrimensor, encontró en nuestras plantas de cañada un parecido con las del lejano terruño. Nos basamos en la definición de la palabra cañuela que da el diccionario manual de la Academia Española: planta anua, gramínea de 1 metro de altura,
hojas anchas, puntiagudas, planas, ligeramente estriadas. Yo sé que Gustavo tiene una opinión sobre esto, después me la comentás, sobre cuál sería la planta, ¿no? que da origen al nombre. Pero quería No seguir sobre... tenemos, no tenemos una opinión, tenemos la planta acá. Bueno, por eso. Mejor que eso, imposible. Es la planta que dice García Ledesma, Exacta. que no es una caña, No, sí, es una cañuela. es una caña. Es más, no me quiero meter en la presentación que estás haciendo, no te quiero No, pero una cortar, acotación pero breve está bien. eh, hay dos cositas. Primero, yo no sé por qué él habla de Herrera y Sotomayor, que es en segunda instancia el que entrega dos suertes de estancia, porque las suertes de estancia que se entregaron fueron tres, más o menos. Y una la entrega el gobernador Agustín de Robles en 1671. Entonces, y yo no sé por qué García Ledesma no lo tuvo en cuenta o no lo vio, porque en la escritura está, lo dice, no lo tomó en cuenta. Bueno, harina de otro costal, las cañuelas. Te iba a comentar que hay personas que han viajado a España, yo no he tenido la suerte ni la plata, pero que en Puerto de Palos, por ejemplo, se encuentra la misma planta, la misma gramínea que podemos encontrar a las orillas de la ruta acá. Esa planta que tenemos nosotros acá en el museo, que la tenemos en un jarrón, la trajimos de Uribe Larrea, del costado del galpón del museo. Después, por ahí le puedes decir a tus ayudantes que si te la pueden sacar y la mostramos, si no, no importa. Lo que pasa que está media, está bastante seca, porque ya tiene 2 o 3 años dentro del jarrón ese, y se desarma, ¿me entendés? Ah, está bien, no la traigan. Pero Igual se puede... es una cañita como la lapicera, Sí, como la Virome Big que tengo en la mano. sí. Así es la cañita, y las hojas, bueno, son hojas como de caña, pero más chiquitas. Y cuando está por semillar, cuando está por echar la semilla, es como si fuera un falaris. La hoja se pone violeta, se pone media violácea. Y después, bueno, pasa a estar amarilla. Pero no está Eh, clasificada como caña, digamos. no es una caña, es No una es una caña. cañuela. No Lo es que una pasa caña, es que, una gramínea que se le llama cañuela porque es una caña finita. claro, Es una caña, si vos la mirás, tiene los claro, nudos y claro. todo de la caña. Ah, de ahí viene, bueno, de hecho la palabra cañuela en su etimología es caña chica, digamos, sería, digamos, si uno la busca etimológicamente Es quiere más, decir si cañuela, vos vas en internet no está, pero vos vas a un diccionario de los viejos de enciclopédico, está el dibujo hecho. En base a ese dibujo es que yo la encontré en la planta. y ahora es abundante la planta o no. Es un ramillete. No, pero si es Eh, abundante en cañuelas hoy. Hay por todos lados. Ah, A la orilla de la ruta, te vuelvo a repetir, ahora porque la ruta, los tractores cortan toda la banquina, pero en la banquina se suele dar muchísimo. En la ruta 6, por ejemplo, yo he visto cualquier cantidad. Te igual no hay digo, que... hay en Uribe Larrea, al lado del galpón, cuando no se corta el pasto, cuando pasa mucho tiempo que no se corta el pasto, vienen y tienen un periodo, obviamente. Durante el verano están y después en el invierno se secan, desaparecen. Perfecto. Eh, pues quería seguir sobre los títulos de tierras del actual asentamiento, no del partido, sino del pueblo, ¿no? Porque ahí también tenemos datos de que hablan de algo previo a 1822, en lo que Gustavo investigó bastante. Sí, lo de Rodríguez Román y Agari Trillo y todo eso. Claro. Ah, Bueno, de ahí hay que partir para hacer la investigación, para hacer
de dónde hemos partido para hacer la investigación que estamos llevando adelante hace varios años. Bueno, me dejás que lo lea porque es interesante también inclusive Léelo. lo que dice sobre las tierras. De mientras yo me tomo un mate. Bueno, primitivos títulos de las tierras donde está asentada la ciudad cabecera del partido y sus estancias adyacentes. Sabíamos por los agrimensores que a partir de 1874 replantearon las tierras donde está la ciudad de Cañuelas, que estas originalmente habían pertenecido a don Francisco Agari Trillo y don Antonio Ramírez Román, pero hasta el presente no conocíamos los títulos. El legajo lo hemos hallado en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 29, no sé si es una nota. Es extenso y contiene todos los pormenores desde la petición al virrey Pedro Melo de Portugal en 1796 hasta la mensura de don Felipe Cenillosa en 1824. Ahí tenemos una fecha que ya es anterior a la creación del partido, 1796. Voy a leer parte de lo que es esa petición. Que dice, en 27 días del mes de abril de 1796, yo, don José López, comandante actual del Fortín de San Lorenzo de Navarro y juez comisionado por el excelentísimo señor virrey para estas diligencias, salí acompañado con el piloto don Manuel Osores y testigos abajo firmados, y no con vecinos por no haberlos, esto es interesante, respecto a que todos sus linderos son terrenos realengos, o sea, del rey, y habiéndolo visto atentamente y con la escrupulosidad que corresponde, hallamos que todo él está infectado de pajonales, cañadas y cardales, y lagunales. Esto es en tiempo de mucha aguaceros, esa es la fotografía original, y en tiempo de verano, secadales. Sus pastos son fuertes en la mayor parte del terreno y está bueno para cementeras. Aguadas permanentes no tiene ninguna, ni tampoco montes. Sus linderos por los 4 costados son terrenos realengos, sus confines son el curato de la cañada de Morón, que dista como 9 leguas al nordeste, el Fortín de los Lobos al sudeste como 12 leguas, el curato de San Vicente como 5 leguas. Bueno, esta no es una mensura, sino que es una nota, ¿no? Después me vas a comentar qué pasó con esa mensura que estuvimos hablando. Y para terminar voy a leer una primera mensura, ¿no? Hablamos de la mensura de Cenillosa, que es la más conocida, que es de 1824, pero hay una mensura previa, que es de don Francisco Mesura. Y dice así, en esa de publicación... 1821. ¿Cómo? La de Francisco Mesura que hay es la de 1821. Acá dice 18, voy a leerla, mirá. En esa publicación se transcribe un Bueno, expediente... la del 18 es la que se perdió. Claro, La bueno, mensura del 18 es la que no está en ninguna parte. pero Son voy a tres. leerla porque dice Son algo... tres, digamos, Sí, a las ver, que nombra García Ledesma. El sí, 18, la del 21 y la del 24. perfecto. Entonces, la otra que yo leí no es una mensura, es un reconocimiento del terreno. Como a la que leí, que es la petición al virrey Melo de 1796. Eso No, como sí, al Melo de Portugal. Es una medición del una terreno y un medición. reconocimiento de lo que Rodríguez Román reclama como suyo, digamos. Ajá. Bueno, Porque, ojo, que ahí también está, Agari Trillo se murió, hay todo un tema. Después, si me pongo a hablar, voy a ocupar todo el espacio y no quiero. Pero esas tierras, parte de esas tierras, son las que va a ocupar Pedro Ara o Lara, que está en la calle, sí. el nombre, que tenía una pulpería en 1784, más o menos, con un tal Iglesias. Eso está en un expediente en el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires. Que bueno, yo no pude leer completamente porque bueno, no tuve tiempo y después vino la pandemia y después hay que revisarlo todo, eso lo leyó García Ledesma,
hay que volver a leerlo todo, a ver si hay alguna cosa que se traspapeló, que se quedó ahí. Porque yo lo que busqué ahí fue la mensura del 18, que no está, se perdió. Se Sí, perdió en el siglo XIX, no se perdió ahora. sí. Ahora la quiero leer porque dice algo Eh, interesante ahí. y la donación que hace Ara o Lara de las tierras de una legua, no sé, una legua cuadrada, no sé cuánto es, no me acuerdo en este momento, creo que es una legua cuadrada para que se haga la capilla y el pueblo de Cañuela. En realidad lo que el tipo está donando no es de él, son tierras del Estado. ¿Y en qué Después año las toma dona? cartas en el asunto del Estado. ¿En qué Bueno, año las dona? hay que leer todo. ¿Cómo? ¿En qué año las dona? ¿Está el documento, ese documento? No, lo dice García Ledesma ahí, sí, 1007 y pico, o 1807, una cosa así. Porque ahí Este, en en el reconocimiento que hace este, bueno, con el el que, tema, el tema es que no son de él claro, las tierras son realengas, como dice ahí, y después son del Estado, porque nadie las reclamó. Es decir, el único que reclamó fue Rodríguez Román. Y después, lo que correspondía a Gary Trillo, que era el socio, esas tierras a Gary Trillo no la había reclamado. Se murió sin testar. Y las ocupa Lara. Lara las dona un pedazo para que se haga el pueblo y la capilla. Lo que está donando no es de él, porque no fue a Buenos Aires a reclamarla, a anotarse para que se las den o para que se las den en donación o para comprarla, nada. Entonces, hay que buscar, que yo me tomé el trabajo de buscar en este, en todas las leyes de la época, porque es del 18, lo que habla García Ledesma, en todas las leyes que se hicieron durante el gobierno de Pueyrredón, del directorio de Pueyrredón, y figuran todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires al cual se le donaron, el Estado le donó tierra para hacer su capilla y su pueblo, y Cañuelas no está. Y eso está en el registro oficial que lo hizo hacer Sarmiento cuando fue presidente, desde 1810 hasta 1878 o 74, no recuerdo, pero están acá esos libros y bueno, uno puede consultarlo, ¿no? sí. En ningún momento nombra Cañuela, jamás. Y eso es otra forma de perderse en la investigación. Voy a leer lo que dice García Ledesma acá sobre eh, esta mensura que, como vos decís, está perdida, pero él la recoge de otro lugar. Dice, en esa publicación se transcribe un expediente iniciado Él por el la recoge agrimensor, de una publicación del del Archivo General de la Nación, sí, un que expediente tampoco iniciado por el está. agrimensor don Francisco Mesura para el cobro de honorarios realizados en el pueblo de los Quilmes en 1818. Y aquí lo interesante. Excelentísimo señor don Francisco Mesura, antiguo agrimensor de esta provincia, con todo respeto ante usted me presento y digo que por orden superior de este gobierno he sido encargado en el año 1818 para formar el pueblo de Quilmes, con delineación deslinde de sus quintas y chacras, cuya operación desempeñé con toda escrupulosidad y sujeción estricta a las disposiciones del superior gobierno. En dicha diligencia invertí 3 meses y 26 días asociado del comisionado doctor Felipe Robles. El superior gobierno se dignó a dar su aprobación a todo aquel trabajo. A poco tiempo fui comisionado también por la superioridad para la formación del pueblo del Carmen en Las Cañuelas. Desempeñé el encargo con igual aprobación superior, más con la desgracia que hasta ahora he recibido la menor compensación, ni razón de honorarios, ni satisfacción de gastos que en ambas impedí. La operación de Quilmes, apreciada al grado más ínfimo, importa 1.500 pesos metálicos.
la única corriente en aquella época, la del pueblo del Carmen, 500 pesos. Lo interesante acá, que en algún momento hemos conversado, que aparece el nombre del pueblo antes de la creación de partidos, que es Pueblo del Carmen, ¿no? Sí, pero estamos hablando de 1818. Claro, Y ahí ya se había pedido al curato de San Vicente que la gente de Cañuela quería tener una capilla acá porque si no tenían que ir a casarse, a bautizarse y todo a San Vicente y quedaba lejos. Y había que, no había ruta, la ruta 6 no existía. Entonces era complicado, por eso pidieron que se hiciera la capilla. Es decir, puede ser aquella capilla que hablan antigua, que tenía, que era de barro, que después se cayó, en fin. Tampoco tenemos pruebas documentales de eso, pero por lo que está diciendo, obviamente algo había antes de lo que estamos hablando, de 1822, que no está tan lejos tampoco, porque estamos hablando no, del 18, no. pero sería la única punta que tendríamos para arrancar una investigación, esa mensura. Porque la mensura de Cenillosa, que es la última, digamos, en este sentido de lo que estamos hablando del pueblo y del ejido de Cañuela, que no está estudiado tampoco todavía, es de 1824. Y ahí el tipo dice, estoy viendo, dice en la mensura, las casas o las casitas, creo que dice, del pueblo y la iglesia y la capilla. Claro. Estoy tomando la medida frente y estoy viendo las casitas del pueblo, del Carmen, una cosa así. No lo tengo textualmente en la cabeza, pero lo leí 8.000 veces. Claro, Eso da la pauta de que ya el pueblo obviamente existía. existía. Y cuando dice paraje de la laguna y cañada de las Cañuelas, bueno, no podemos tomarlo porque es paraje, no dice pueblo. Claro. También tenemos otro indicio, que bueno, después lo voy a comentar, que a mi juicio es lo que pudo haber pasado históricamente, es lo que pudo haber pasado, que es lo mismo que pasó en muchos pueblos de antiguo asentamiento de este lado del Salado, que nunca fueron fundados. Es decir, no hay piedra fundamental, no hay un escrito, el pueblo se formó de acuerdo, es decir, esa gente no vino con Cenillosa arriba del carro y hizo las casas y Cenillosa las vio. Ya estaban, Claro. ¿entendés lo que te digo? Y estaban de hace mucho tiempo, Bueno, eso, de 1784 por lo menos. claro, Porque de 1784 tenemos noticia en ese expediente de que yo hablo del archivo de la provincia de Buenos Aires, que tengo que volver a leer, que tengo que volver a trabajar. Ahí ya hay mención en un conflicto que tiene Hilarión Castro con Romualdo Millán, que es otro hacendado de Cañuelas, por un pedazo de tierra que vendría a ser lo que está ahí lo que es la sociedad rural, toda esa zona ahí atrás, eso era la estancia de Hilarión Castro. Bueno, se pelean por esas tierras y ahí sale todo ese expediente que es alto así, y hay que tener tiempo para sentarse y leerlo, ¿no? Llevar una regla y un marcador para cuando terminás. Y Millán dice que recuerda que Iglesias y Pedro Vara tenían una pulpería y, y huerta. Es decir, que vendían fruta, verdura y qué sé yo, más la pulpería. Y que después esa pulpería lo habilitan a Hilarión Castro, que fue el primer juez de paz, que aparte de ser militar, fue hacendado, pero primero, en su juventud, fue empleado de esa pulpería.
Es decir, esa pulpería es un nudo fundamental en la investigación que estamos siguiendo. Tenemos que encontrar esa pulpería dónde estaba, tenemos que encontrar, si pudiéramos, qué era lo que vendía. Sabemos que era de un tal Iglesias y de Lara, y sabemos que, como sucedía con muchas pulperías, Hilarión Castro fue habilitado. Habilitado quería decir que lo hacían socio de la pulpería. Así Hilarión Castro llegó a tener 2 pulperías acá, además de ser militar. Y ahí dice, este hombre, Romualdo Millán, dice, en el año 1784, en la última entrada que hicieron los indios a Cañuela, estos 2 hombres se ocupaban de ser pulperos. Y nadie pone una pulpería en el medio del campo para no venderle nada a nadie, a los pajaritos. Eso Es te iba a decir, preguntar. hay un paso de gente o hay un pueblo. Ahora, y vos fijate, 3 o 4 páginas más adelante donde vos estás leyendo, sí. don Lucio dice los cuales son los antiguos pobladores de Cañuela, y entre ellos hay un maestro. Ahora, ¿para qué hay un maestro si no hay una familia que tiene chicos para enseñarle? ¿Qué hacía el maestro acá? ¿Iba a comprar el pan a la pulpería y se iba para la casa? No. El tipo estaba cumpliendo una función. Era maestro habría una escuelita chiquita, un ranchito, andás a ver, o enseñaría particular, como también lo podemos eso ver en los relatos de Hudson, que los maestros iban a las estancias a enseñar. Bueno, todo ese cúmulo de información que por el momento nos lleva a conjeturas, son esas conjeturas las que se quieren convertir en hipótesis para poder llegar a saber, por lo menos, acercarnos a la fecha en la que el pueblo de Cañuelas nació. Porque el 22 de enero no nació nada. El 22 de enero fue un trámite administrativo que se llevó a cabo en el escritorio de Bernardino Rivadavia, que ya lo vamos a comentar después. Seguí adelante vos, porque no te quiero cortar más. No, yo no tengo mucho más para decir, solamente acotar o rellenar para los que pueden estar escuchando. Con Claro, respecto al porque hay gente que no sabe, hay gente que no ha leído García Ledesma, un libro que no, también se ha claro, agotado. y la verdad que es un libro, no es un libro fácil de leer tampoco, porque es un libro que no está escrito, son documentos plasmados prácticamente el libro, tiene algunas acotaciones negativas. Es una serie de documental que hay que interpretar. Claro. Eso es lo que le faltó, pobre don Lucio, vida para poder claro. extender eso, y ponerle más temas, porque ahí cuánto hay, 10, 12 puntos importantes que hay que explicar, que bueno, que se han tratado de explicar a lo largo de todos estos años en diferentes trabajos, como vos dijiste, en los diferentes congresos, pero bueno, no podemos encontrar el origen del pueblo. Bueno, nosotros tenemos, sí. tenemos una pista muy importante, que es el año 1784, claro. que es cuando hay una relativa larga paz con los indios. Entonces hay una entrada, digamos, de migrantes del norte, muchos santiagueños, que se ocupa esta zona. Ocupa toda esta zona de la Pampa deprimida, incluso Lobos, que es mucho más santiagueño que nosotros en su inicio. Y como pasó con San Pedro, que se formó así, son pueblos de hispano-criollos que se fueron formando con
con la gente que se iba juntando en torno, y García Ledesma lo dice, en torno al arroyo, porque había agua, estaba el arroyo Cañuela, ¿no? Y aparte estaban las puntas del arroyo del río Matanza, que hasta allá llegaba el partido de Cañuela. Las puntas del arroyo Matanza, que sería ahí cuando termina el arroyo de Castro en Los Pozos, el arroyo de Los Pozos. Ahí hay toda una serie de humedales que ahí es donde nace el río Matanza. Bueno, Cañuela llegaba hasta ahí y no existía Marco Sí, Paz, ni sí. Cañuela, ni Igual la cera, ni nada. actualmente no. Hoy ese punto es el límite. Sí, Sí, te que escucho, actualmente sí. el límite está por ahí también, no, no está muy lejos Bueno, el límite del el partido. límite entre los 3 o 4 partidos que Eh, comparten ese punto como límite, ahí, hasta ahí llegaba, hasta ahí, no, el Cañuela llegaba hasta lo que es hoy el aeropuerto de Ezeiza, ¿no es cierto? sí, Porque más allá estaba la Capilla de los Remedios, antes de llegar en lo que es el, el aeropuerto, y más allá, donde está el centro atómico, ahí terminaba el cuartel quinto de Cañuelas. O sea que era muy extenso. Era un partido, ¿cómo definirlo? Un paraje, como dicen los papeles, muy extenso. Y le correspondió, en una época fue parte de la Matanza, fue Matanza. En otra época fue, en la última época fue de San Vicente. Y había sido de Magdalena. Después de Magdalena fue de Quilmes. Dependió de Quilmes, porque había diferentes pertenencias, digámoslo así, de acuerdo a lo que era la curia, lo militar, lo político, eran diferentes divisiones. Porque si pertenecía judicialmente a Quilmes, por la curia pertenecía a Buenos Aires, entonces era Matanza. ¿Me entendés lo que digo? Entonces hay que estar muy atento cuando uno lee los documentos en ese aspecto, en esos aspectos. Porque cuando vos lees los documentos de la Guardia del Juncal, del litigio entre Paula Guisande y el Blandengue Figueroa, de ahí surge que don Lucio encuentra dónde estaba la Guardia del Juncal, ahí pertenece, interviene Rodríguez Flores, que era el alcalde de Hermandad de los Quilmes. Y vos decís, ¿cómo? ¿De Quilmes? Sí, bueno, de Quilmes porque estaba en Magdalena prácticamente Cañuela perteneciendo. Y por otro lado pertenecía a Matanza, porque la Guardia del Juncal se le llamaba Guardia de la Matanza, que ahí, perdón, hay otra cuestión que es, a mi entender, el avance, no la erección, digamos, de la guardia en el lugar donde estuvo, sino el adelantamiento de la guardia. La guardia estuvo más atrás, más cerca de Matanza, y se adelantó al lugar donde después, donde quedaba un hueco que era muy propicio para la entrada de una invasión. Entonces, bueno, se temía eso y se llevó hasta ahí. Pero se siguió llamando Guardia de la Matanza. Inclusive cuando pasó hasta Monte, se la siguió llamando Guardia del Monte o Guardia de la Matanza. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Toda la eh, toponimia, digamos, sí, del para, sitio. para volver, porque ya tenemos mucha información ahí, como para volver a algún punto. Entonces nosotros tenemos la pulpería de 1784, que vos decís que estaba en un campo, no estaba sobre ningún camino, no estaba el camino real, que No, sería la no antigua Ruta sabemos, 3. ¿Eh? no sabemos. No Camino sabemos. Real, el Camino Real habría una rastrillada que iba para el sur.
Después se debe haber hecho más transitable cuando para La Guardia, el Juncal, para San Miguel del Monte, pero ya en el siglo XIX. Porque el Camino Real es... Era una rastrillada que entraba a Buenos Aires. Vos no te olvides que durante la época de la Guardia del Juncal había, las épocas de paz, en 200 años de relaciones con los aborígenes, solo hay 20 años de guerra. Lisa y llana, dura, pura y dura, digamos. Después son relaciones de paz y de intercambio. En esas relaciones de intercambio hay un camino que pasa por la Guardia del Juncal, donde los indios son revisados, a ver qué traían, qué llevaban, y pasaban a Buenos Aires, donde inclusive había un hotel de indios. Que lo Estamos fundó, hablando previo a la Revolución de Mayo, ¿no? Siglo No, estamos hablando de XVIII. la colonia, obviamente. Por eso. Después de la Revolución de Mayo, viene esta primera gran reforma que hace Rivadavia en el gobierno de Martín Rodríguez, donde aparece el partido de Cañuelas, donde se forma el partido de Cañuelas, donde se crea el partido de Cañuelas. A partir de que se crea el partido de Cañuelas, luego se le pone una autoridad, que es Hilarión Castro, que lo hace nombrar Juan Manuel de Rosas porque eran amigos. Y aparte pertenecía al regimiento de Colorado del Monte que tenía su asiento en San Miguel del Monte. Pero bueno, estamos yendo del tema. No, pero si querés ya podemos hablar. No, yo solamente estaba pensando en la pulpería. El Camino Real se lo ubica más o menos, o la rastrillada esa que decís vos, por algunos mapas viejos que he visto, en lo que es la actual Ruta 3. Y bueno, la Ruta 3 sí, el Camino Real, al sur. Lo que pasa es que ahí la pulpería vos la ubicás. Es el camino que va a seguir, Rosa en el 33 para la campaña del desierto. Y hoy estaría, ya muy, muy extemporáneamente, porque estamos hablando de la actualidad, en lo que es la ruta 205. Aproximadamente la pulpería estaría por ahí, sobre la ruta 205 actual. La ruta 205 no, la ruta 200, guarda. Esa ruta, sí. Hay un camino que venía de Buenos Aires y que es el que pasa por la escuela 18 y sigue viaje hasta sí. Lobo, sale allá por Sapiola, entra a Lobos por atrás. Ese era el camino a Lobos, sí. Que bueno, seguía seguramente a 25 de mayo, al fuerte Cruz de Guerra. Es decir, Cruz de Guerra era el pueblo, Fuerte 25 de Mayo en Cruz de Guerra se llama, el libro de Grau, por ejemplo. Es ese camino que pasa por el boliche de los Álamos, por al lado de la escuela de 18. La ruta 205 no existía. No, claro. Y cuando existió la ruta 205 pasó por adentro del pueblo. Por acá adentro, en la calle 25 de Mayo, si vos te dirigís en contramano hacia... Está el mojón, que deberíamos ponerle algo ahí a ese mojón, una placa o alguna cosa, antes que alguno lo arranque, por donde pasaba la ruta 205. Claro, kilómetro 66, dice. Sí, exactamente. Después salió, es decir, creció el pueblo y la ruta fue a otro camino, que era el camino también que iba a Lobo, pero caminos reales había muchos. Lo que pasa que eran troncales de otro camino más importante, ¿me explico? Claro. La ruta 3 sin lugar a duda era un camino troncal. Pero este camino que yo te digo de la escuela 18, hay mucha gente que no lo conoce y no lo tiene en cuenta y aparece en los mapas. La ruta 18 está para el lado de lo que sería Las Heras, digamos. La escuela 18 está en el camino de la Cera, claro. Por eso. En el boliche de los Álamos, allá, Feito. Claro. Por ahí, esa calle,
voy a decir una cosa bueno, que es una anécdota o una cuestión de la historia oral a la que yo no me dedico porque tiene esos problemas, por donde dicen, y lo pongo entre comillas, que pasaba Juan Moreira cuando iba para el lado de Lobo, Navarro, en fin. Dicen, comillas, pero había un camino que aparece en el mapa de Cenillosa y en el mapa de Mesura, ese camino aparece. Ese camino aparece. Y yo te digo que aparece porque yo ese camino lo vi cuando en una plancheta de, no me acuerdo qué año, 40 y pico o algo que está acá, no está en Catastro, está acá esa plancheta, que es la que marca las cotas de la altura de los campos y demás, ese camino figura y lo vimos cuando se hizo la investigación, en el primer trabajo que yo presenté, en el primer congreso que me presenté, que fue en el año 99 en el séptimo Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, cuando, bueno, habían aparecido las escrituras de la estancia de Hilarión Castro, toda la sucesión de los hijos y qué sé yo, y el camino ese aparecía cuando revisamos los mapas, ese camino viejo, que es el que yo te digo de la escuela 18 y del boliche de los Alas, que es más viejo que la ruta 205 actual, Claro. digamos. Sí, sí, sí. Mucho más viejo. Volviendo ¿Se a... entiende? Sí, sí. Para, para, para hablar ya de lo que es lo que nosotros conmemoramos como la fecha de la creación del partido. Acá estaba repasando porque hablamos de la escuela, hablaste de un maestro, en realidad nosotros, de acuerdo también a la investigación de García Ledesma, ponemos la primera escuela en 1823, que es el obelisco que está enfrente de la plaza, ¿no? Hizo Rodolfo Morfella al lado de Sí, Gila. eso de lo que hay, de lo que hay, de lo que hay documentos, Claro, claro. de lo que se encontró. Eh, No sé si le hace la cita don Lucio ahí, no me acuerdo, sí, sí, de sí. dónde lo sacó, Sí, pero debe ser de Dirección General de Escuela, eso. sí, menciona la cantidad de alumnos Este, que hay, 25 alumnos claro, de varones, un no sé censo cuánto. lo saca, de un censo lo saca, de un censo. Sí. Este, Dice que estaba enfrente de la entonces, plaza, bueno. Este, claro, pero 1823 es una fecha muy tardía. Claro. Vos tenés en cuenta que Lobos es de 1803. Ahí también ellos tienen una controversia importante, si es 1802, 1803, 1805 o 1811. Tienen 4 fechas. Ellos festejan 1803 por la capilla de Salgado, pim, pim, pum. Nosotros no tenemos ni siquiera eso. Bueno, para ir a eso, La única fecha que sí, nosotros tenemos sí. es 1784, es decir, una única fecha potable para poder decir, arranco de acá a ver esta pulpería, ¿dónde está? ¿A dónde están los papeles de esta pulpería? Porque tendría que tener papeles, debe haber habido libros, y ahí podemos llegar, porque puede ser eh, nacimiento de un pueblo o una pulpería perfectamente. El tren moderno, la Guardia del Juncal se formó a 28 kilómetros, no hay la iglesia es mucho más moderna, es mucho después. El inicio del pueblo está es decir, no no hay que pensar mucho para darse cuenta de que antes que Lobo viene Cañuela. En el camino que hacen los españoles, los hispanos criollos, hacia afuera, hacia el campo, para ocupar los campos que les son donados, que empieza el repartimiento, pim, pum, pam, en el siglo XVII, siglo
bien digo, siglo XVII, siglo XVIII, este, arrancan de Buenos Aires para afuera, lo primero que se encuentran es Cañuelas. Después Lobo. Navarro ya existía, pero Lobo, como pertenecía al curato de Morón, tuvo alcalde de hermandad. No perteneció a ningún partido y fue partido Lobos desde 1800 y algo. Fue partido y tuvo al alcalde de hermandad, que no me acuerdo el nombre ahora, bueno, Cañuelas no. El alcalde de hermandad que le tocaba a Cañuelas estaba en San Vicente. Estaba lejos. Y Es bueno, que son interesante porque los alcaldes de hermandad son los primeros que se encargan de ordenar la justicia y demás en los pueblos de campaña, que después van a ser absorbidos por los jueces de paz. Todas esas atribuciones que tenían los alcaldes de la Santa Hermandad, que dependían del cabildo. Cuando se suprimen los cabildos, tanto el de Luján y el de Buenos Aires, ahí viene todo el enroque, el embrollo de la creación del partido de Cañuelas, que son 28 partidos los que se crean el mismo día. bueno, si querés entrar en eso, a ver. 28, que es el día 28 de diciembre de 1821. Ahí está, bueno. No sé si entremos soy en ese claro. contexto. Entremos en ese contexto. Ahí vos querés entrar ahí, vos querés entrar en la No, discusión. no, me interesa todo, me interesa todo. Sí, la discusión me gusta. Me querés buscar la lengua, vos me querés buscar la No, hebra. estás hablando desde hoy. No, lo único que estaba pensando para mí cuando mencionabas esto de que cómo puede ser que esté Lobo si no esté Cañuelas, ¿no? O sea, que si está antes, pero es como, es una estigma de Cañuelas también, eso de ser lugar de paso, que parece que ya de este no encontrar el pueblo antes que Bueno, Lobo ya es un estigma nuestro, ¿no? Que estamos como de paso. Claro, vos planteás una cosa que ya se han planteado los historiadores, inclusive don Lucio, de por qué todavía no podemos decir cuándo nace el pueblo de Cañuelas. Por esa cuestión, porque vos encontrás en los documentos que nunca dice pueblo. Bueno, en 1818 Dice ya paraje, existía. y paraje es un lugar de paso. Digo, si queremos buscar alguna fecha anterior, en 1818 ya la leí que existía el pueblo, dice pueblo. Por lo menos. Sí, pero es muy reciente. En, Y aparte lo mandan a hacer la mensura del pueblo, sí, a medirlo. Lo mandan a medir el pueblo. Ya existía, obviamente. Ya existía, claro. No vinieron la gente no vino con Francisco Mesura arriba de la carreta y se instaló ese día. Ya había un pueblito, entonces le dijeron, bueno, vaya y haga la mesura. No le pagaron. Tuvo la desgracia, vos no continuaste leyendo, pero tuvo la desgracia que en el 28 le matan a Dorrego. Dorrego le había dicho que de ahí sabemos que los papeles se perdieron, porque él dice que le dio la mensura al cura de San Vicente, que don Lucio revisó, fue a revisar a San Vicente y no hay nada. En La Plata tampoco hay nada y no hay nada en ninguna parte. ¿Por qué? Y lo dice don Lucio en el libro. Los documentos se perdieron en esa época. Porque andás a ver mesura a quién se lo dio al cura, pero el cura, ¿qué hizo con ese papel? Con ese plano, andás a ver. Bueno, porque ahí podíamos tener alguna idea de si el pueblo, de cuándo, digamos, existía, claro. De qué, porque ahí vos viste los planos que hay, te dibujan las casitas, te dibujan la iglesia, todo. Vos podías saber cuántas casas había, por ejemplo, si se quisiera, si estuviera. Sí, sí. No podemos saber ni eso, porque no está. No está ni va a estar, andás a saber dónde está. Pues no está eso, ahora entremos en lo que está, digamos, que es la fecha de la que nosotros tomamos la creación del partido. Bueno, esa es otra cosa. Acá, el Día del Pueblo siempre fue el Día de la Virgen. Claro.
toda la vida, y la gente vieja de Cañuelas lo puede corroborar, el Día de la Virgen, 16 de julio, era el día de la fiesta del pueblo y salía el pueblo a la calle, venía el obispo, daba una misa, salían los gauchos, los chicos de la escuela, los clubes, las banderas, se hacía una procesión inmensa, hasta que después, bueno, se empezó a festejar el día 22 de enero como el día de la creación del partido. Yo no sé, yo no le encuentro una... Que es bastante reciente, porque Yo no le encuentro sí, una... que sea un corte en el proceso histórico tan importante. Digamos, para la provincia es importante porque es parte de una nueva forma que dura hasta el día de hoy, una nueva forma jurídica para la provincia. Bueno, no te olvides que estuvimos hablando recién de que se abolieron los cabildos, pero se crearon 28 partidos, se crearon 3 departamentos judiciales, 5, en realidad 5, 2 para la capital y 3 para la campaña. Cuando digo la campaña, porque hay gente que no lo sabe y me han preguntado, cuando usted dice la campaña, ¿qué quiere decir? La campaña del campo, la provincia. Y yo te digo, en el primer, en el primer, en el primer departamento, que esto es lo que se dicta el 28 de diciembre de 1821, acá nace el partido. Lo que se hace el 22 de enero es ponerle la autoridad, ponerle el juez de paz, pero el partido nace el 28. Y nacen 28, y con él nacen 28 partidos. Y en el primer departamento que tenía centro en San Vicente, entra Quilmes, Ensenada, Magdalena, San Vicente, Cañuelas, Monte, Rancho y Chascomús. En el segundo departamento, con centro en la villa de Luján, que es lo que es hoy Mercedes, Morón, Lobo, Pilar, Villa de Luján, Navarro, Guardia de Luján, Capilla del Señor, San Antonio de Areco y Carmen de Areco. Y en el último, en el tercero, con centro en San Nicolás de los Arroyos, entra San Pedro, Varadero, Arrecifes, Salto, Pergamino, Rojas y San Nicolás. Y hay que decir que San José de Flores quedó agregado a uno de los juzgados de la capital, San Isidro, San Fernando y Las Conchas al otro departamento de la capital. Eso es lo que pasó entre el 24 o entre el 10, entre el 24, bien digo, el 24 de noviembre de 1821 y el 22 de enero de 1822. Esos son todos los trámites administrativos que dieron como origen el partido de Cañón, junto a 28 partidos más. ¿Por qué? Se sacan los alcaldes, entonces Lobo, ¿por qué? Si vos decís, Lobo ya existía como partido, sí, ya existía como partido, pero le sacan el alcalde de Hermandad y le ponen un juez de paz. El primero me parece que fue Juan Antonio Cascallares, íntimo amigo de Rosa. Y bueno, y ahí está. Está y bien, digo, de, vos querés festejar la creación del partido el 22 de enero, está perfecto, bárbaro. Estás, en el último de los casos, estás conmemorando el implante de una autoridad dentro de un partido que no existía y empieza a existir. Empieza a existir como partido. Pero el pueblo, acá no, es decir, no nace, porque mucha gente, yo me escucho y me pongo loco a veces, que la gente dice el cumpleaños o el nacimiento de Cañuelas. Es la creación de una circunscripción política, de una división política, jurídico-política. Porque lo que se hace es crear la justicia y dividir las jurisdicciones que aún al día de hoy no han cambiado, sigue así.
la justicia. Este, por primera vez se crea la división política y judicial que hasta el día de hoy subsiste en los departamentos, subsisten hasta el día de hoy, esto que se creó en 1822, que Rivadavia en el 21 dijo que era una cosa que iba a ser perfeccionada y después, bueno, quedó como quedó. Ahora, de todos esos partidos que nombraste, el único que toma la fecha administrativa como un registro, vamos a decir, fundacional o como se le quiera llamar, aunque se equivoco, es Cañuelas, porque todos los demás tienen... Se entrecorta, perdona, se entrecorta un poquito, no te escucho bien. No, que de todos esos partidos, de todos esos partidos que mencionaste, ¿no? El único que toma la fecha como un registro fundacional, aunque sea un error, es Cañuelas, porque todos esos partidos tienen otras fechas, ¿no? Sí, seguro. Seguro. Por otro lado, Monte, por ejemplo, Monte cuenta sus días, que según algunos historiadores tampoco está bien. Magdalena también cuenta sus días, también en Magdalena hubo un lío parecido. Cuenta sus días a partir de la instalación de la Guardia del Monte, que era la Guardia de Juncal que pasó a Monte, 1780. Y ahí arrancan ellos a contar que nacieron ahí. ¿Y por qué nosotros no podemos poner la Guardia del Juncal entonces? Y no, porque está a 28 kilómetros. Está muy lejos, claro. Pero para la fecha, para la creación del partido. Lo que pasa es que allá la Guardia se creó al lado de la laguna, pasó al lado de la laguna y al lado de la laguna se hizo el pueblo. Pero se hizo el pueblo. No es que claro, el pueblo ya estaba y vino la Guardia. ¿Me explico? Sí. Había campo y había gente, obvio. Pero la gente se empezó a aglomerar en torno a la Guardia, los soldados, los oficiales, todo lo que tenía que ver con la Guardia pasó a vivir ahí en ese sector y ahí se formó un pueblito. Como pasó en la mayoría de los pueblos de los que hemos hablado. San Pedro, por ejemplo, no pasó eso. Pasó una cosa como Cañuela. No se sabía. Hasta que una colega, Mariana Canedo, de la Universidad de Mar del Plata, lo estudió y estudió los asentamientos de hispano-criollos en la Pampa anterior, digamos, y a mí me pareció, por eso hice un trabajo en este congreso que pasó, no, en el anterior, hace 2 años atrás, sobre Cañuelas, un enigma sin resolver, que bueno, yo creo que ya debe estar publicado en CD, porque eso sí, los trabajos de los congresos, el archivo de la provincia los publica en CD. Hago ese trabajo en torno a esta hipótesis de Canedo, ¿no es cierto? De cómo nace San Pedro. El único problema con el cual me encuentro, que yo tendría que ir al archivo de India, pero no creo que me paguen el viaje, a fijarme si en realidad la gente que vivía acá en Cañuelas pidió al rey pasar de pueblo a villa, como hizo San Pedro, y se convirtió en la villa de San Pedro, y bueno, porque villa era más que pueblo. Yo no sé si en Cañuelas pasó lo mismo, si pidieron o no pidieron, no está tampoco ese papel, o no lo hemos encontrado. ¿Y San Pedro qué fecha tiene? 1780 y pico. Es lo mismo, la misma época, porque, te vuelvo a repetir, hubo una gran paz bastante duradera con el aborigen, no hubo malones, ya después los malones fueron, pero más para el lado del Lobo, Pergamino, toda esa zona del Salto, y acá hubo cierta tranquilidad y la gente se instaló acá y empezó por eso. Ahí en todos los nombres que dice García Ledesma, dice que hay un maestro. ¿No te llama la atención a vos que haya un maestro
¿Qué hace un maestro? ¿Qué vive solo en un rancho y qué? Al lado de la pulpería. Claro, no. Porque si había una pulpería, Sí, mirá, no trabajaba en Millán la es pulpería. muy, mirá, Millán en ese expediente que García Ledesma copia un retacito, Millán es muy claro y contundente porque está declarando el tipo ante los jueces, porque él se quería quedar con el campo que consideraba que era de él, y Hilarión Castro quería el campo ese para él también, al final se lo quedó Hilarión Castro, te cuento, era el juez de paz. Fue, digamos, después el juez de paz. Evidentemente era un hombre que tenía poder. Eh, y Millán es muy clarito y dice, en el año 1780-1784, dice, ahí hay 4 años que da él dice, estos hombres, tanto Iglesias como Lara, el único oficio que tenían era el de pulperos y tener huerta. Vos tenés una pulpería y una huerta en el medio en 1784, en el medio de la nada. Cuando dice, yo ingresé Hacienda creo que dice que ingresó Caballos al campo en esa época. Cuando yo entré a Hacienda, dice, después de la invasión, de la última invasión de los indios a Cañuelas, dice el tipo. Y estos hombres ya tenían el oficio de pulpero y hortelano, no sé cómo dice. O sea que tenían el huerta. Y en las pulperías había huerta porque se vendían los productos. Aparte de consumirlo el pulpero, lo vendía. Porque había una gran, si uno lee a Mayo, por ejemplo, ahí te das cuenta que los pulperos tenían una gran vocación mercantilista. Era el pulpero fue el último eslabón de una cadena crediticia que nacía en el cabildo y terminaba en el pulpero, que por lo general eran españoles. Por lo general digo, porque bueno, yo trabajé pulperías del Cañuelas, Monte, Lobos, Navarro, y bueno, hay una cantidad importante de españoles, pero acá, gracias al padrón de 1819, encontré que hay mucho criollo pulpero. Hay un portugués, hay un inglés, hay gallegos venidos de Galicia, pero también hay muchos criollos. Como también te digo que ahí en ese padrón, que está acá la copia, es una copia que trajo don Lucio del Archivo General de la Nación, nos enteramos la cantidad de esclavos que había, por ejemplo, en la estancia de la Caledonia. Lo que abona la teoría de la falta de oferta de mano de obra, que ese es otro debate importantísimo para la época, que sigue, empezó en la década de los 80 y seguimos discutiendo lo mismo. Algunos para un lado, otros para el otro, pero el partido sigue, pelota para acá, pelota para allá. Quiero mencionar esto. No sé si fue mucho para No, es un me contexto callo muy la boca, amplio. te digo. Es un contexto muy amplio que tiene un montón de condimentos o de elementos que también ¿Sabes lo que pasa? ¿eh? Esto hay que, ¿sabe cómo es el asunto acá? Esto hay que verlo y hay que estudiarlo con un criterio regional. Acá hay que empezar a incluir la región, o mejor dicho, incluir lo local en lo regional. De lo local hay que salir, hay que pasar a la región.
Y esto no es ser antilocalista ni nada. No, No, es insertar lo local en la región para encontrar explicaciones más amplias. claro, Porque si vos no haces eso, si yo no me comparo con San Pedro, no voy a saber nunca cuándo nació Cañuelas, ni cómo pudo haber sido. claro. ¿Me explico? Sí, no son extraterrestres que bajaron acá. Claro, Cañuelas no es la isla de Gilligan. Claro. Esa es la que, Cañuelas está dentro de una subregión, está dentro de una región comercial, de una región religiosa, de una región institucional como esta que hemos leído, jurídica, de una región militar. Es todo verlo con la óptica regional. Entonces ahí hay muchas explicaciones. Como ya dije en mi tesis de licenciatura, que la cuna de la industria lechera es una cuestión regional. El surgimiento de la industria lechera en la provincia de Buenos Aires no lo vamos a hablar ahora porque no, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Algún día lo diremos, algún día publicaremos esa tesis, pero principalmente cuando tengamos unos mangos. Pero es así, hay que, la región se va delimitando sola a medida que uno va a investigar. Y acá, bueno, hay que seguir trabajando y seguir trabajando en lo regional, con carácter regional, para descubrir un montón de cosas que nadie ha dicho. ¿Por qué nos hemos quedado encerrados en lo local? No sé si pensando en que estamos haciendo microhistoria. Mentira. La microhistoria no es historia local. La historia local es historia local. Fradkin y otra autora, que en este momento no recuerdo el nombre, me parece que es Barral, estudiaron las comunidades aborígenes andinas hace mucho tiempo y los conflictos políticos de ellos, qué sé yo, pero arrancaron desde una comunidad. Entonces, desde lo local, se abrió la región al estudio a través de los documentos. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que estamos haciendo, por eso nos lleva tanto tiempo. No vamos a salir a decir, che, Cañuelas de tal año, no sabemos. Yo por ahí me muero y lo hace otro tipo, que viene atrás mío, ojalá haya más chicos que estudien historia y que se dediquen a la investigación, porque otros estudian historia para dar clase porque buscan el mando. Yo me dediqué a la investigación. Yo tomé el rumbo de la investigación para crear conocimiento. Entonces eso es lo que trato de hacer, crear conocimiento, tapar el agujero de conocimiento que hay. Y yo te puedo asegurar de que tapar este agujero de conocimiento que hay en la cuestión de Cañuelas es dificilísimo y es larguísimo. Es larguísimo porque inclusive no se ha estudiado todavía el tema de las tierras. Cuando ya se ha estudiado Mercedes, ya se ha estudiado Pergamino, ya se ha estudiado Chascomú, ya se ha estudiado Monte. Nosotros en el tema de tierras no hemos hecho una línea. Solamente un trabajo, que te vuelvo a repetir, lo presenté hace 2 años, que es Cañuela, un enigma sin resolver. Qué bueno, tuve una pelea en la mesa donde yo lo presenté porque hubo uno que no le gustó la palabra enigma, qué sé yo. Es un enigma, hermano. Para nosotros es un enigma. Para todo cañuelense, todo lo que hemos nacido acá. ¿Cuándo nació nuestro pueblo? ¿Cuándo apareció nuestro pueblo sobre la faz de la tierra? Esa pregunta me vuelve loco, no me deja dormir a veces. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? eh, bueno, ¿Entendés? en las fechas, En eso estamos trabajando. Yo le digo a la gente, en eso estamos trabajando. bueno, quizás el enigma siempre, desde el punto de vista filosófico, histórico, siempre va a estar también, ¿no? Porque si no, no habría investigación, digo, no podemos decir, cerramos acá. Quizás podamos mejorar la aproximación a una fecha que documentalmente cierre mejor.
Respecto a la fecha que tenemos, ¿me escuchás bien? Te escucho, yo te Sí. estoy escuchando, sí, medio Eh, bajito, pero te escucho. Capaz que fue que me quedé sin micrófono. A ver. ¿Ahora me escuchás mejor? Tenés como una figura, ahora no. ¿No me escuchás? Sí, te escucho, sí. No, decía, entre las fechas que tenemos, o que nosotros hemos celebrado, bueno, está la que mencionamos, el Día de la Virgen, que es el 16 de julio, que por otro lado no es original porque el Día de la Virgen del Carmen, ¿no? Es, creo que es mundial. Eh, y después la fecha del 22 de enero, que creo que debe Bueno, pero tener, ahí tenés, vos decís, claro, es mundial, sí. sí, Pero, ¿por qué? ¿Por qué Cañuelas tomó siempre ese día de la Virgen claro, para, como fiesta, era la fiesta del pueblo? Eso te lo puedo decir, preguntar a tu sí, viejo, sí, a cualquier persona grande de Cañuela. Yo era un chico de colegio y yo, ¿por qué cuando vino por qué se eligió? Acá tenés otra conjetura no, otra pregunta que te va a llevar a una conjetura. Ojalá. ¿Por qué se eligió el 16 de julio de 1885 para que llegara el tren a Cañuela y trajeron la Virgen en el Miriñaque de la Máquina? claro, porque era el A Día del ver, Pueblo, contestame eso. porque era el Día del Pueblo. Pero ¿a dónde están las pruebas que me dicen la No, 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 iglesia, la iglesia era del Carmen de las Cañuelas antes no, no, de no hay, 1823, como dice García Ledesma, que nace la iglesia? no O que seguro. arranca el primer libro de la iglesia. Porque los libros de la iglesia tampoco los hemos podido ver. El único que lo vio fue don Lucio. Y don Lucio lo ponen ahí. Y tenemos que creer lo que dice él. Yo Ahora, le creo a don Lucio porque era mi amigo y porque, bueno, pero 1823, a mi entender, es una fecha muy tardía para inicio de todo. Es lo mismo que el 22. En el 22 se puso el juez de paz. El cambio es el cambio de política, lo más importante que se hizo jurídicamente después de la Revolución de Mayo. Todo eso tiene, fíjate vos cómo se empieza a hacer la bola de nieve. Porque no es el nombramiento de Hilarión Castro. Hilarión Castro, Juancito Pérez, Mengano, Sultán, todos, 28 tipos. Y Hilarión Castro estuvo un mes. Después viene Casimiro Villegas. Está firmando, hay papeles, que ya Hilarión Castro firma, creo que 2 cartas, y un mes después, el 22 de febrero de 1822, el que firma una nota es Casimiro Villegas, que era casado con una Cascallare, y hay toda una runfla ahí de gente emparentados con Rosas, con mucho poder, partícipes de aquella élite ganadera de la provincia. Hay mucho para hablar. Y nos vamos del tema. no, Pero yo todo tiene quería, que ver con todo. Atenti, sí, claro, Juan seguro. Manuel. Todo Eh, tiene que ver con todo. yo quería cerrar, porque ya estamos en una hora prácticamente de conversación, eh, con el último documento que te llegó al museo, de que, bueno, acá tengo una foto del escrito que vos pusiste en el museo, que, bueno, la otra fecha que tenemos es la que estamos conmemorando en pocos días, que es el 22 de enero. Yo creo que debe tener unos 30 años, calculo, de Del 77, es del 77. en el 77, En cuando el año 77 se comenzó a conmemorar el 22 de enero. que coincide con la publicación del libro de Don Lucio. O, Coincide el 79, Lucio. es por eso, el 79 es el libro de... Bueno, igual son los documentos que presentó él, Sí, supongo. es contemporáneo. Claro. Eh,
Bueno, vos este año te llegó, y leo el escrito que tenés en el museo, creación del partido de Cañuelas. La fecha de creación del partido de Cañuelas es el 28 de diciembre de 1821, que es cuando se indican precisamente cuáles son los partidos que formarían parte de cada uno de los 3 distritos judiciales creados por la ley del 24 de diciembre de igual año. El 22 de enero solamente se designa el primer juez de paz de cada uno de los 28 partidos ya existentes previamente. El Archivo Histórico de la provincia siempre ha considerado como fecha de creación de los partidos la de la designación del primer alcalde de la hermandad durante la colonia y luego, ya en el periodo independiente, la del primer juez de paz en Cañuelas es el 22 de enero de 1822, siempre y cuando no hubiera, como en Cañuelas, una fecha anterior de creación, que en este caso es la del 28 de diciembre de 1821. Doctor Fernando Barba, presidente de la ANH, no sé qué es, De la Asociación Academia Nacional de la Historia. de Academia Nacional de Historia, sí, acá está abajo entre paréntesis, bueno, y está reubicada por vos. Explícame que Yo este firmé, documento, ¿qué pasó? obviamente. ¿Cómo? ¿Qué pasó con este documento? ¿Este documento te informan de este No, documento? en a mí me envían un mail para que revisara la fecha, porque habían visto que Cañuelas, puntualmente el doctor Fernando Barba, había visto que Cañuelas era de 1860 y pico, o sea, un bolazo grande como una casa, no sé en qué página en internet. Uh -huh. Entonces me llama primero y después me manda un mail y me dice, mirá, revisalo, porque inclusive Levene está diciendo otra cosa. Fíjate, lee Historia de la Provincia de Buenos Aires y la formación de sus pueblos, tomo 1, y fíjate que no es, que tampoco es el 22 de enero, es el 28 de diciembre, porque ahí es el decreto que nombra, donde se crea el partido. Antiguamente, entonces ahí me explica, esto es lo que él me pone en el mail, lo que yo vuelco es lo que me pone él en el mail, y bueno, yo lo elevé a quien corresponde, pero sin, hay una cosa que acá no dice, pero que bueno, dice, el mail ese dice, sin la intención de cambiar absolutamente nada de lo que se viene haciendo. Es decir, que vos Claro. seguí festejándolo o seguí conmemorando el 22 de enero, que está bien. Todos los pueblos son eso, llegamos a un acuerdo en un congreso que me parece que fue en Coronel Suárez o en Olavarría, no me acuerdo en qué congreso fue, se llegó porque una señora se puso muy mal, se puso a llorar y qué sé yo, porque el pueblo de ella decía que era de tal. Todo el mundo quiere que el pueblo sea anterior a la llegada de Colón, ¿entendés? Entonces, no es así. Así no funciona la historia, así no funciona la vida. Entonces le explicamos a la señora, no, qué sé yo, se puso a llorar, se puso mal. Entonces tomamos la decisión después de que cada pueblo, si lo quiere festejar, si el 22 de enero, vamos a poner que es la fecha que estamos manejando nosotros ahora, no lo pongo como ejemplo. Sí. Si lo querés seguir festejando el 22 de enero, metele para adelante. Ahora, si vos me vas a pedir a mí, como director del Museo de Archivo, o le vas a pedir al archivo de la provincia que te haga, o a Geodesia, que te haga un informe como corresponde de cuándo es la creación del partido de Cañuelas, te van a poner esto. Es el 28, ta, 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 ta. Lo mismo pasa con Uribe Larrea. Yo siempre lo digo, es decir, no me molesta. Ellos festejan el 18 de diciembre de 1890, pero esa es la fecha de creación de la iglesia. El pueblo existe un año antes. ¿Por qué? Porque hay toda una convención entre los historiadores que hay una grilla de cosas, de preguntas que se tienen que ir respondiendo para llegar a una conclusión de cuándo existe el pueblo. Y la última, cuando no hay datos, cuando ya no hay más datos, o que no coinciden los datos, mejor dicho,
porque datos puede haber 1 millón y no coinciden como nos pasa a nosotros. Hay un montón, pero no coinciden con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros debemos anotar. Don Lucio, en el año 80 y pico, envió a Geodesia una petición para que se expidieran sobre el nacimiento del pueblo, de la colonia agrícola Uribe Larrey, porque fue colonia agrícola. Hay toda una historia con las colonias agrícolas, acá hay 5 o 6, la Santa Elena, la de Máximo Paz, la de Cebey, la de Uribe Larrea y no recuerdo qué otra más. Bueno, todas esas colonias agrícolas centros agrícolas, no colonias, centros agrícolas, que se fundaron en la provincia de Buenos Aires, no solamente acá, en toda la provincia, fundieron el Banco de Crédito de la provincia. Porque devolvieron con bonos la plata que le habían prestado para arrancarla, y ninguna funcionó. Ninguna colonia, ningún centro agrícola funcionó. Quedó el pueblito, y que como había quedado Uribe Larrea, ahora ha crecido muchísimo, pero Uribe Larrea, vos eras muy chiquitito, y yo más o menos también, había quedado en el tiempo como en aquella época, como en la época de Nemesio Uribe Larrea, que hizo. Bueno, entonces, ¿qué se toma? Vamos al grano. La fecha de la primera división de tierras, del primer remate, vamos a decir. Entonces, ¿por qué? Y de la primera venta, digamos, del primer remate, bien digo, de la primera venta de tierras, se toma como inicio, porque ya ahí empieza como localidad, a ser una localidad y a pasar a formar parte de una municipalidad. Se empiezan a pagar impuestos, la gente empieza a hacer sus casas, en fin. Y esto sucede el 15 de marzo de 1889, que se vende la primera parcela o las primeras parcelas de tierra en Uribe Larrea. Después viene todo lo demás. Ahora, yo digo lo que dijimos en aquel congreso, me quedó grabado, y se lo digo a todo el mundo que viene acá a preguntar que tengo el problema, cuándo nació mi pueblo, bueno. ¿Qué tenés? ¿Tenés la fecha del primer loteo? Y no, la tenemos que buscar. Bueno, buscala y es esa la fecha. Con Casares pasó lo mismo. Claro. No es 1885 cuando llegó el tren, porque el tren llegó al campo de Casares. Era el feudo de Vicente Casares. Después, con el tiempo, se donó eso para la gente, para que tuviera su casa, para que hicieran sus inclusive había casas que eran de la fábrica, de la estancia, había almacén y no tiene nada que ver, había teléfono, acá hay una guía del ferrocarril de 1938, mirá vos qué fecha tardía, hecha por los ingleses, que los ingleses hacían una suerte de inteligencia en cada pueblo donde pasaba su tren. Y cuando llegamos a Vicente Casares, dice, clarito, grandote así, lo tengo grabado acá en la computadora, porque me tomé el trabajo de escanearlo y guardarlo por si algún día lo tenía que mostrar a alguien. Dice, no hay pueblo. Y entonces, ¿cómo la discusión que tuvimos una vez con el intendente Rivarola, me acuerdo? ¿Cómo que no hay pueblo? Si había teléfono, había esta fe. Sí, pero le pertenecía a Casares. Estaba dentro de las tierras de Casares. Cuando a Casares se le antojó, lo dio para que sea pueblo. Hasta la escuela estaba adentro del campo de Casares. Era de Casares. ¿Me Bueno, explico? le puso el nombre, ¿no? Eso sí. Claro, claro. Esto es mío y el tren llega hasta acá porque La Plata, ellos no pusieron un mango tampoco, lo que hicieron fue lobby para que el tren llegara, inclusive lo hizo la provincia.
Y ellos después lo compraron y lo vendieron como 20 veces. Bueno, hay que leer mi tesis de Bueno, la licenciatura. cuestión es que de Cañuelas no tenemos nada No parecido, o sea, tenemos no nada. tenemos fecha de No remate. tenemos esto que, bueno, te vuelvo a repetir. Vos podés, yo cumplo los años el 19 de junio, por ejemplo, pero como hace mucho frío, no puedo hacer un asado afuera y lo quiero festejar el 19 de enero, lo festejo el 19 de enero, es mi cumpleaños el Bueno, 19 de no es lo enero, mismo pero porque vos sabés que claro, naciste, porque vos sabés que naciste en junio. claro, claro, pero ¿quién me va a quitar a mí que yo nací en enero? Si yo quiero decir que nací en enero y listo. Y eso acordamos en aquel congreso, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, que la gente lo festeje porque el pueblo siempre tiene razón. ¿Me entendés? Sí. Y tienen ganas de festejarlo en esa fecha, festejarlo, hermano. Pero si vos me venís a pedir a mí y a preguntarme a mí, a una oficina pública, cuándo nació tu pueblo, yo te voy a hacer un informe en el que va a decir la fecha exacta, la correcta, te guste o no te guste. ¿Entendés? A mucha gente no le gustó, de los pueblos que estoy mencionando, que son de localidades de acá de Cañuela. Otros lo tomaron bien, lo entendieron. En fin, eh, Bueno, yo creo que tenemos que no se cerrar. puede hacer nada Sí, en contra, digamos. Esto no, o sea, esto que escribe la academia no está en contra, eso está dirigido a la parte institucional, al archivo histórico, para que revisemos y nos demos cuenta de que hay un error. Entonces yo pregunté, le digo, ¿cómo puede ser que don Lucio se equivoque de tal manera? Y entonces me dijeron, seguramente don Lucio, porque vos decís Lucio García Ledesma en la Academia Nacional de la Historia y te ponen una alfombra roja. Lo querían muchísimo. Inclusive casi fue académico, no pudo vivir para llegar a hacerlo. Entonces te dicen, no, don Lucio no era historiador. Punto número uno. Punto número dos, en este caso puede haber estado mal asesorado. Y quien lo asesoró, le dio mal los datos y él picó se largó a la pileta ahí y no vio, no pensó, no se dio cuenta, qué sé yo, no sé, no está don Lucio para poder preguntarle qué le pasó a don Lucio. Que yo, mirá, te digo la verdad, iba a tomar el té a la casa a preguntarle cosas, no solamente de historia, sino de cuando yo hacía un tema con la guitarra que tuviera que ver con la historia, me iba a lo de don Lucio, y don Lucio me decía, bueno, a ver, tocala la huella o lo que sea. Guarda con esto, fíjate con esto que estás diciendo acá, que no es, que es, fíjate tal libro, lee tal cosa. Esa era la relación que yo tenía con don Lucio García Ledesma. Así que me llamó poderosamente la atención que hubiera errado de tal manera. Bueno, tal vez fue mal asesorado o tal vez lo tomó como lo tomaba antes el archivo de la provincia, como dice ahí, claro. con el nombramiento del alcalde de Hermandad. Pero como se cae todo eso de los alcaldes de Hermandad, y Cañuela no existía hasta el 28 de diciembre, este, al nombramiento del juez de paz, hay que tomar el 28 de diciembre, que si vos querés hablar de la creación del partido. Ahora, si vos querés hablar de cuándo nombraron el primer juez, es el 22 de enero, sin duda, sin lugar a dudas. Es la primera autoridad nombrada para Cañuelas. Eso sí. Ahora, todo lo demás, si, digamos, eh, es una cuestión que es de cada uno, si lo acepta, si no lo acepta, este, está escrito. Son 28 partidos. Y tendríamos que agarrar y hacer una fiesta todos juntos. Sería lindo eso también. Todos los 28 partidos que cumplen sus 200 años el 22,
bueno, en este caso el 22 de enero que se está diciendo, juntarnos y hacer un gran festival todos juntos. Mirá qué lindo. Como las familias que se juntan, que vienen de distintos 28 pueblos. pueblos que se juntan y conmemoran el mismo día de creación de su partido. Por el momento es Cañuelas solo. Bueno, Y bueno, no sé, ¿qué más decirte? no, yo creo que Que siga así, que siga siendo así, que el siga tiempo, siendo así. el tiempo lo dirá. Ya está instalado. A mí no me, yo lo elevé, digamos, esto lo elevé a como corresponde, y nadie me dijo que estaba bien, que estaba mal. O sea, se tomó la información y punto. Porque bien claro dice en la nota que acompaña esto, yo hago así porque lo tengo pinchado acá. La nota que acompaña esto dice bien clarito, sin la intención de cambiar nada, de cambiar ningún festejo ni de cambiar Ah, nada. Simplemente para informar que hay un error que fue revisado y se ha descubierto que hay un pequeño error. sí, además tampoco Un dependió error de muy vos en este práctico. caso. Cualquiera se puede equivocar. No, además tampoco fue algo que investigaste por Cualquiera, tu somos cuenta, seres humanos. que te llegó de la Academia Nacional de Historia y vos lo informaste. No, yo, viste, como uno viene con la vorágine de que siempre el 22 de enero, todos los años, 22 de enero, 22 de enero, 22 de enero, para mí pasaba desapercibido y lo leí 850 millones de veces a todo este asunto, porque inclusive tuve que leerlo para dar mi examen de historia argentina en la universidad. Historia Argentina 1, tenía que saber esto que yo leí, lo tuve que decir de memoria, porque no me acordaba los pueblos. El primer distrito, el segundo distrito, inclusive tenía que saber el nombre de los jueces, que ni me No, lo acuerdo ni por la tapa, quiénes eran los 5 jueces, qué sé yo, ahora, hoy día. Tengo que agarrar y buscarlos. Pero ya te digo, eh, se decidió que se conmemoraba el 22 de enero porque no tenemos una fecha de fundación. Y yo no lo veo, ¿viste? Porque, es decir, ¿qué me gustaría a mí? Vamos a poner lo que me gustaría a mí, que no sé si puede pasar algún día. Que se explicara bien qué es la creación del partido, que es una cuestión política, administrativa y jurídica. Es la división jurídica de la provincia, la creación de la justicia de paz, de los primeros jueces de paz, porque la justicia de paz, entendida como la tenemos hoy, es de 1870 y algo, del 72, 74. Pero que son los jueces de paz letrados, los de hoy. Aquellos eran legos, no eran jueces, eran jueces de paz, comisario y jefe de regimiento. Tenían varias funciones. Y bueno, que se explicara eso, que no hubiera gente que dijera el cumpleaños de Cañuelas o la fundación de Cañuelas. no, igual creo que se explica. ¿Entendés? Si uno lo busca, Pero yo lo he escuchado. Yo he bueno, escuchado gente que tiene ese pensamiento, esa expresión. Y está mal. Es decir, estamos conmemorando la creación del partido. Punto. sí, sí. Bueno, yo creo que ya con Para esto algunos, tenemos. para algunos tiene mucha relevancia, para otros tiene media relevancia, para otros tiene ninguna relevancia. Es así. eh, En el continuum de la historia de la provincia de Buenos Aires, claro, la creación de todos estos partidos, el nombramiento de todos estos jueces de paz es importante. Es un quiebre después de la semana de mayo.
Es un quiebre que termina con la colonia, termina definitivamente con las prácticas coloniales, porque los cabildos eran instituciones coloniales. Entonces Rivadavia dijo con muy buen tino, esto es incompatible con la institucionalidad que tiene que tener el país, las Provincias Unidas del Río de la Plata a partir de ahora. Bueno, Vos si se fijate explicara, con toda, vos fijate con todo lo que había pasado, estamos en el año 21, con todo lo que había pasado el año anterior, que había sido la gran crisis de la anarquía, el día de sí. los tres gobernadores, la creación de la provincia de Buenos Aires nuevamente, en fin, todo un montón de líos, y el tipo piensa y crea esto. Pero vos fíjate que si se explicara Inclusive, todo eso, inclusive lo hizo Castro, que era sí. un gran jurisconsulto, presidente de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires. Ese señor que Manuel Antonio de Castro, que creo que se llama Manuel Antonio de Castro, que también tenía su cátedra en la universidad. Mirá, ¿No? La universidad es de 1822. El otro claro, día la UBA festejó los sí, 200 años. del 21, Este, del 21. así que, bueno, del Sí. 21. Así que no eran improvisados los tipos estos, lo que hacían. Pero vos fíjate que si se dijera todo eso que acabas de decir de la emancipación, entre comillas, bueno, por lo menos administrativamente, sería otra cosa, tendría un contenido mayor la fecha que festejamos. Digo, a veces es cuestión de explicar y no de explicar lo que está, vamos a decirlo de alguna forma. Después, vos mismo dijiste que pueden llegar a ser convenciones, ¿no? Yo decido festejar mi fecha de cumpleaños. En nuestro caso tenemos un DNI, Bueno, ese pero es los un chiste que pueblos, yo hago siempre, con respecto a que cada uno puede, de su pueblo, puede festejar el día que quiera. bueno, Digamos, o el día que considere que es. no, pero hay una Bueno, convención colectiva en este caso, ¿no? De que te bueno, festejas. si vos me lo pedís a mí, yo te voy a decir el 28 de diciembre. Y si vos lo tomás, digamos, o lo testeás en el pueblo llano, en el general del partido o del distrito, te van a decir el 22 de enero. ¿Y está mal o está bien? Está bien, No, de acuerdo al está enfoque. bien. Claro, es de acuerdo al enfoque. Es de acuerdo al enfoque. No todo el mundo tiene acceso a los documentos que tenemos acceso a nosotros. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, por ahí en una de esas tendrían que preguntarnos un poquito más. Pero por ahí, como me ha pasado muchas veces, te preguntan un poquito más y lo que vos decís o lo que vos explicás no les gusta. Bueno, eso es otra cosa. Ah, no, pero Eh, para uno, porque uno no es una máquina, una computadora, es una persona, sí. un ser humano. Entonces, si vos me pedís que te explique y después me decís, ah, no sirve lo que me dijiste, Sí, no sí, va, no elegís vale. quedarte con la Claro, verdad primitiva. entonces, ¿para qué me preguntás, hermano? Pero tendría que consultar un poquito más. Es cierto también que la universidad, que el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, con todo lo que yo los quiero, la universidad, para mí es la mejor universidad de América, siempre lo fue. Y el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires ha sido mi casa durante mucho tiempo, como yo estudié en La Plata, ahora que soy investigador del archivo, los libros que me han encargado los he hecho con mucho amor, pero deberíamos, me incluyo, bajar líneas más claras a la gente, al pueblo, que Bueno, la gente sepa yo tengo un más. último deseo, que es
que además ya fue expresado por más de una persona en los conversatorios, que es que tus trabajos en el Congreso de Historia de los Pueblos se publiquen de alguna manera, que puedan socializarse entre Bueno, nosotros. te cuento una cosa, en academia.edu Sí, hay muchos trabajos míos. En academia.edu, aprovecho acá a decirlo, hay muchos trabajos míos. está bien, pero Este, para que eso no sea solamente un espacio Trabajo que tiene académico, que ver con Cañuela y sí, trabajo que tiene que ver con otra cosa, qué sé yo. Hay trabajos sobre el revisionismo, hay trabajos sí. sobre filosofía, en fin, hay un montón de trabajos que yo subí ahí a academia.edu. Bueno, después Y a yo mí, leí a algunos mí nada más. me llegan de otros. ¿Eh? Yo No, leí no te algunos entendí. nada más, que algunos que están en internet, no sabía que estaban en academia, En después me lo academia vas a están. pasar. Podemos En poner el academia link, están. cuando subamos esto podemos poner el link de tus Yo no escritos. sé cómo No, es no, igual, sí, el link de academia.edu. hay que loguearse y ahí podés Todo este consultarlo. asunto del link y todo No, eso que no, me no, habla eso, vos, de eso despreocupate, no de eso entiendo, despreocupate. entiendo poco, ¿viste? Yo Yo lo soy busco, yo de lo la busco. lapicera y el papel más. No, no, Academia tiene una aplicación, vos te la descargas, ahora es todo aplicaciones, ¿viste? Por eso tuvimos tanto Claro, tiempo, sí. nosotros que estuve tanto tiempo esperando a vos. Eh, y ahí pongo Gustavo Recal y me tienen que aparecer los Que escritos tiene que tuyos. aparecer, sí, sí, sí. En- Sí. en- eh, bueno, no sé si querés agregar algo más. Eso, No, si no hay una otra pregunta, no, no, que este tema siempre me ha apasionado. El hecho de saber cuándo apareció mi pueblo, donde yo nací, sobre la faz de la tierra. Esto ha sido un motor muy grande para mí desde antes de recibirme, porque vos fijate que te estaba contando hoy que el primer trabajo que hice fue sobre el primer juez de paz de Cañuela, Hilarión Castro. Es un trabajito chiquito así, de 10 páginas, que lo leo ahora y me da asco, me dan ganas de prender los fuegos. Pero bueno, es un trabajito. Y yo arranqué así en los congresos, arranqué con eso, ya trabajando acá. O sea que el Archivo Histórico de Cañuela también me impulsó sí, este, a llevar adelante este tipo de trabajos de investigación que sí. tienen que ver con nosotros. Pero te vuelvo a repetir y cierro, ya si no hay más preguntas, todo lo tenemos que ver o lo tenemos que transportar a una visión regional. No nos podemos quedar solamente con lo local, porque las cosas que pasaron en Cañuela pasaron en casi todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, por lo menos de este lado del Salado, de lo que es el corredor, lo que se le llama el corredor porteño, la frontera, la primitiva línea de frontera, como decía don Lucio. Bueno, el corredor porteño es todo frontera durante el siglo XVIII, XVII y XVIII. Así que todo lo que pasa en un pueblo pasa en el otro, con alguna variante, por supuesto, hay otros nombres, hay otra gente, pero más o menos va pasando en todos lados. Nosotros tenemos la desgracia de que no tenemos el puntapié inicial. No sabemos quién lo dio. Hay herramientas para poder llegar a una conclusión. Pero bueno, nos tienen que dar tiempo, estamos trabajando. No, Gustavo. Esto, viste, no es una operación de apéndice que te cortan, te sacan el apéndice y ya está, te mandan para tu casa. Acá no podés cortar si no sabés por dónde vas a cortar. Hay que tener mucho cuidado con lo que vas a decir y acá tener un ejemplo con lo que vas a escribir. Hay mucho cuidado, mucha lectura, mucha investigación. Y bueno, estamos en eso, estamos para eso. Ojalá nos alcance la vida para poder decir un día,
Cañuela es esto, de 1784 y tiene como origen tal cosa, la pulpería, ponele. ¿De dónde lo sacó? De acá, de tal y tal y tal y tal, expediente. Yo creo que lo vas a tener que hacer vos, porque los documentos también Y bueno, se pierden. conseguiremos alguna inyección o alguna cosa para darme, No, para que me conserve. ¿Viste? Como Jeremy Bentham, que está en una vitrina ahí en Yale, creo que está, con la cabeza en una bandeja abajo y la cabeza que tiene de cera. Pero bueno, eh, yo pienso que es apasionante todo el tema de la historia. Si no lo pensara, no sería historiador, no sería, yo soy investigador. Me estoy expresando mal. Historiador es una palabra muy grande. Historiador es Erich Hoffmann, es un Fernando Barba, un Enrique Mariano Barba, un Carlos Mayo, para nombrar un Romero, un Enrique Florescano, para nombrar un mexicano, un Turner, para nombrar a un norteamericano también, Turner, creador de la idea de frontera turneriana, de frontera porosa, que es la que nosotros, que con la que nosotros entendemos la frontera hoy, que está ese concepto engordado, digamos, por las teorías de Carlos Mayo. Carlos Mayo ha sido uno de los grandes americanistas que ha tenido el país, que ha tenido la UBA y la Universidad de La Plata. Y tuve la suerte de que fuera mi profesor. Así que vos fíjate el peso que yo tengo en las espaldas de no decir ninguna taradez, de no escribir ningún desaguisado. Por eso me cuido tanto y tardo tanto en escribir, y tardo tanto en investigar. No quiero meter la pata, ¿entendés? Porque yo me acuerdo que una vez dimos una charla, acá vino Fernando Barba, el doctor Reitano y yo hablé sobre la Guardia de Juncal y ellos hablaron sobre la frontera, y Barba dijo, todo lo que diga este señor, por mí, si se equivoca, si dice algo mal, lo dice porque se lo enseñé yo, lo dice mal porque se lo enseñé yo. Eso es una gran responsabilidad que me puso él en los hombros, ¿entendés? Es decir, está bien, porque me obliga a que yo me tengo que superar día a día, tengo que estar al tanto de las últimas, de los últimos escritos, de lo último que se dice, de lo último que se habla de economía en historia, digamos. No, nada que ver con lo de ahora. Vos imagínate que yo los diarios que estoy leyendo son de 1823, 24. Estoy medio atrasado, vengo medio atrasado para los de ahora. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Es mi trabajo. Así que, bueno, nada, yo muchas gracias por el espacio que me has dado. Muchas gracias por tu confianza, tu amistad. Y, y bueno, nada, cuando me necesites estoy. Eh, bueno, gracias, Gustavo. Gracias a no vos. no me llamé a la hora de la siesta porque no te voy a atender, pero después contá conmigo. Eh, y en cuanto a todo esto, tengamos la paciencia, la percepción y la idea de que estamos hablando de un trámite administrativo que se llevó a cabo en un escritorio y que no vino nadie a decir acá nace el partido de Cañuelas. A partir de hoy, esto es. No fue así. Creo que quedó bastante claro. Sí, sí, Ya sí, lo sí. expliqué 20 veces. ¿Lo podemos conmemorar? Perfecto, bárbaro. Conmemorémoslo. Otros no lo conmemoran y bueno,
que no lo comemos. Sí, creo que quedó, eso quedó claro. Es así. ¿Qué vas a hacer? Bueno, gracias a vos, Gustavo, por el tiempo y la paciencia hasta que pudimos armar este Zoom. Y seguro que vamos a estar hablando y invitamos también a la gente a que visiten el museo, ¿no? Sí, Sí, tenemos una muestra ahora, déjame pasar el chivo, sí. sobre Martín Fierro, que la hemos extendido y hemos hecho en la sala Carlos Vega una, un pasaje, digamos, un paso a la música, porque hace poco fue el Día de la Música, del Día del Tango, Ah, que tiene que ver con el tango y todo lo demás, que está bueno para verlo. Bueno, tenemos que hacer los últimos retoques que entre hoy y mañana lo vamos a hacer. Eh, y bueno, nada, espero que la gente lo haya entendido, que me haya entendido este, lo que he querido decir y que sea que sea esclarecedor en algunas cosas de lo que hemos conversado, ¿no? sí, como vos también me dijiste una vez, y yo no puedo más que compartir mi información, la historia son preguntas también, ¿no? Siempre son preguntas. A Son partir preguntas de que las uno hace. preguntas, a partir de las preguntas, tenemos que llegar a las hipótesis. La investigación es pregunta. La ciencia de la investigación, la ciencia de la historia, es una ciencia que se hace en torno a preguntas. Inclusive toma de otras ciencias distintos tipos de preguntas, como por ejemplo que el paradigma indiciario ¿cómo es? Del psicólogo, no me sale el apellido, de Freud, del paradigma indiciario de Freud, podemos estudiar, como hizo Carlo Ginzburg, un corpus documental como que él tuvo la suerte de encontrar sobre un molinero fuiliano, que me estoy refiriendo al libro que se llama El queso y los gusanos, que se los recomiendo a todos que lo lean. Está en internet, lo pueden bajar. Es largo, pero es muy buen libro. Y Carlo Ginzburg lo hizo basado, es microhistoria y es con mucho del paradigma indiciario de Freud. Así que bueno, fíjate vos hasta dónde llega Sí. la investigación o lo que uno tiene que saber de la investigación histórica. No es charla de mamado, ¿entendés? Bueno, Así que bueno, qué sé yo. Gustavo, gracias. Que, que el Saludos futuro, a tus que ayudantes el que tienen una futuro me mano juzgue, importante ahí. ¿Eh? que el futuro me juzgue. Mirá, lo tenés a Mitre ahí atrás que te está secundando Lo tengo también. acá, don Además lo Bartolo, ¿qué tenés a tal? Mitre además lo tenés a Mitre en tus espaldas que. El primer historiador científico argentino. ¿Eh? Yo el otro día hablaba con tu padre de lo que significó para mí estudiar Mitre, estudiar la vida de Mitre. Y Bueno, tenés, tenía cosas, conceptos muy equivocados respecto de este tipo que está acá atrás. y hay que estudiarlo como todo. Me di cuenta de mucho. ¿Cómo? Sí, No presentamos el te, libro se de te Mitre y lo cortó. presentamos en la biblioteca, ¿te acordás? Lo presentamos en la biblioteca. Una sola cosa, Mitre Sí. tenía ya cerca de 90 y tantos años y los hombres de todos los partidos políticos de la Argentina venían a de consulta de todo el mundo del partido que fuera. Era el oráculo de la política. Es decir, que ha sido con muchas cosas que se le achacan que son mentiras, con otras cosas que también se dicen de él que son verdad, porque vuelvo a repetir, la historia es la vida de los hombres. Los hombres, como decía Marx,
hacen la historia, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces, bueno, Mitre, con los elementos que tenía, escribió lo que tenía que escribir. El Belgrano y el San Martín. Aquellos que hayan leído el Belgrano de Mitre van a comprender lo que estoy diciendo. Bueno, y Gustavo Recal con su vida va a escribir también la historia que tenga que escribir. ¿La historia? Digo, la historia que tengas que escribir con los elementos de tu vida, digo. Con los elementos que tengo hoy en día. Claro. Trabajo con los elementos que tengo hoy en día, con lo que puedo. Gustavo, ¿Qué sé yo? un Un abrazo abrazo grande. grandote, saludos para todos, tu familia, Gracias. que lo pasen bien si no te veo antes de la fiesta, Igualmente, felicidades. y que sean muy felices y que Dios los bendiga a todos. Igualmente, un abrazo.